Me imagino que todos recordáis el momento en el que estabais en una sala de cine hace ya muchos años viendo una película que se llamaba Matrix y que en los foros de internet la gente decía: esto es lo más espectacular que he visto en muchos años. Y me imagino que todos os quedasteis de piedra en ese momento tan terrible cuando Neo se despierta de la realidad de ensueño donde creía que era su mundo y se despierta en la realidad de vivir en una especie de bañera con un líquido viscoso. Durante los primeros minutos de la película se hablaba de la Matrix te posee, la Matrix te envuelve. Pues venga a hablar de la Matrix, pero nadie sabía que era la Matrix. La Matrix es un universo de ilusión. Una ilusión, esa es la palabra. En la religión india, en el hinduismo, hay una diosa que se llama Maya, con Y, que es la diosa de la ilusión. Ella es la que crea la ilusión que nos impide captar la realidad. Y yo creo que la película Matrix, aparte de ser una historia magnífica, venida menos en las últimas, pero una historia con unas bases originales, más allá de la aventura, más allá de los personajes, más allá de los tiroteos, nos permite captar algo que es real. Una sensación que no sabemos definir muy bien, pero es la sensación de que en este universo hay algo más. La realidad no es todo lo que ven nuestros ojos, lo que perciben nuestros oídos, ni lo que siente nuestro tacto. Y cada uno le podrá poner el nombre que le dé la gana a la realidad invisible. Pero ahí es donde entra un elemento que en Occidente le hemos dado la espalda por la inmediatez. Hace poco veía uno de los documentales que sacó Lethal Crisis, un chico que hace vídeos de viajes por YouTube y que visita otros países, otros lugares. Y una de las cosas que te das cuenta viajando es que el mundo es un lugar mucho más espiritual que Occidente, nuestro Occidente materialista. Nuestro Occidente que está obsesionado con el placer y que es tan frágil al dolor. En este mundo que nos rodea, la religión es algo esencial. La espiritualidad empapa cada fiesta, cada reunión familiar. Y es que en Occidente nos hemos perdido una esencia que se ha vuelto invisible para nuestros ojos carnívoros consumistas. En la película, esta banda sonora que suena es La delgada línea roja, una banda sonora maravillosa de Hans Zimmer. Pero también una película tremendamente intimista donde el protagonista, en medio del horror de la guerra del Pacífico, se pregunta dónde está Dios y cuál es el velo de realidad que sus ojos le impiden ver. Y es curioso que sea precisamente esa parte de la sociedad, del planeta, que es tan espiritual, la que está más conectada con el dolor y lo espiritual. Aquí en Occidente, en este frágil Occidente, en esta cultura de cristal, de ofendidos, una cultura que tiene muy poca tolerancia al dolor, al fracaso, a la frustración, una sociedad de adolescentes emocionales. En el momento en el que el dolor entra en nuestra vida,
negamos a Dios y negamos lo espiritual. Esto es interesante. No sé cuántas veces he escuchado a personas que me han dicho: yo creía en Dios, yo pensaba que existía Dios y era una persona creyente, pero murieron mis padres, murió mi madre, me quedé huérfano, un drama. Así que dejé de creer en Dios. En el momento en el que el dolor y el drama entran en su vida, niegan a ese Dios placentero que les procuraba una buena vida. Por decirlo de alguna manera, y no estoy intentando frivolizar con el drama de otros, es una concepción de Dios interesante. Es una concepción de Dios en la que yo te pagaré los impuestos mientras me proporciones una vida placentera. Pero en el momento en el que el dolor entre en mi vida, dejaré de serte fiel. Esa es la idea de Occidente. La idea de Occidente es que si Dios existe, existe porque tiene la obligación de hacernos felices. Y porque el dolor no forma parte de su plan. ¿Y quién decide eso? Lo decidimos nosotros. Curiosamente, en el resto del planeta, donde el dolor está mucho más presente, la muerte infantil, la muerte de esposas en los partos, la violación como el arma de guerra, los abusos a los niños, el hambre, la pobreza a unos niveles que nosotros, mis compatriotas occidentales, no entendemos esos niveles de pobreza. Esa gente sí cree. Esa gente sí cree en la realidad espiritual y es precisamente el dolor lo que da sentido a la trascendencia. Y ahora viene mi siguiente reflexión. ¿No será que el placer nos tiene tan adormecidos que somos incapaces de ver la realidad más allá de la Matrix? ¿No será que estamos tan confortables con el filete, como decía Cifra en Matrix, que preferimos la ilusión del filete, la ilusión del confort, la ilusión efímera del placer, antes que abrir los ojos a una realidad que es durísima, en la que la espiritualidad tiene todo el sentido del mundo? Este es el gran drama de Occidente. Nos hemos rendido a los dioses falsos del dinero, del placer y del egoísmo. Seguimos insatisfechos, así que en lugar de darles la espalda, los buscamos con más ahínco. Y es que, amigos, lo digo con mucho respeto, el dolor es la llamada de atención del mundo espiritual para que abramos los ojos. O dicho en palabras del escritor C.S. Lewis, que Dios susurra en el placer, pero grita en el dolor. Y hay una cosa también curiosa, ¿no?, dentro de este laberinto mental sin salida en el que nos hemos metido en Occidente. Queremos tener una visión clara del plan y queremos todas las respuestas. Y por lo tanto, hacemos la siguiente aseveración: yo no puedo creer en Dios o en el mundo espiritual sin antes tener todas las respuestas. O dicho de otra manera, no quiero
que haya misterio en mi vida. No quiero que haya un elemento de incógnita o incertidumbre. Dame todas las certezas. Y entonces creeré. Y amigos, esa es una de las mayores mentiras, porque aún en el supuesto en el que Dios nos diera todas las respuestas, todas las explicaciones, ¿entonces nos convenceríamos y confiaríamos en Él? Yo sospecho, y perdonadme que cite otra vez los libros de ciencia ficción, porque yo soy un gran fan de la ciencia ficción, y yo creo que en la literatura de la ciencia ficción hay muchas más respuestas de las que pensamos. En la novela La guía del autoestopista galáctico, los habitantes de la Tierra, de una Tierra futura, crean un superordenador. Un superordenador inmenso, gigantesco. Y la primera pregunta que le hacen es ¿cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás? Esta es la gran pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás? A este superordenador le llaman pensamiento profundo. Pensamiento profundo. Cuando plantean esta pregunta, el superordenador responde que tardaría 7,5 millones de años en responder esa pregunta. Así que la humanidad espera impaciente durante 7,5 millones de años la respuesta a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás? La respuesta os dejaría muertos. La respuesta del ordenador es 42. Sí, 2 números, el 4 y el 2, 42. Y en un sentido más allá de la novela, estoy seguro que si Dios nos transmitiera sus planes al detalle y nos explicara el porqué de todas las cosas, recibiríamos quizá un plano tan complejo y tan ininteligible para nuestra inteligencia que seríamos incapaces de descifrarlo. Sería tan complejo como sencilla es la respuesta del superordenador pensamiento profundo. El sentido de la vida es 42. Mi propuesta, amigos, es que sí, efectivamente vivimos en una Matrix. Vivimos como pequeños ratones ciegos incapaces de ver la complejidad, la belleza y el misterio. Y preferimos roer nuestra avellana, comernos nuestro filete y limitarnos a ser pequeños topos que viven en la oscuridad, dando por zanjado toda la belleza del más allá. Pero eso es imposible. Eso es imposible por una razón. Somos seres anfibios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que somos seres anfibios, somos seres biológicos y en parte somos seres espirituales. Hay 2 principios vitales en cada uno de nosotros. Por un lado, la vida biológica y por el otro lado, la vida neumática, del griego neuma, espíritu. Somos seres anfibios en un sentido de que somos la mezcla entre 2 mundos, el hombre natural y el hombre espiritual, el mundo biológico y el mundo espiritual. Y esa es la razón por la que tenemos anhelos insatisfechos y una intuición, la intuición de que existe el misterioso mundo espiritual. Por eso
te invito a que no des por zanjada la respuesta a esa pregunta. A que no te contentes con comerte tu filete y a vivir debajo de tierra pensando que eso es todo lo que hay y que no existe para nada algo como más allá o Dios.